Bueno, yo creo que la inteligencia emocional, antes de ser de interés público, es un interés individual, ¿no? Si pensamos que la inteligencia emocional tiene que ver con la manera en la que identificamos nuestras propias emociones, cómo las percibimos en nosotros y en otros, además de comprenderlas, ver de dónde vienen, qué mensaje nos quieren traer, qué necesidades, por ejemplo, no estamos cubriendo, y esas emociones están ahí para decírnoslo. Y también teniendo en cuenta que la inteligencia emocional tiene que ver con la expresión adaptativa de esas emociones y con su regulación, es decir, que seamos capaces de tener esa autonomía emocional y de saber utilizar esa energía de las emociones para nuestro bien y el de otros, pues es fácil intuir que nos va a hacer la vida más sencilla. Eso por un lado. Es verdad que es de interés público porque eso tiene un efecto dominó. Es decir, si yo soy capaz de fomentar esas competencias emocionales y tener ese tipo de autoconocimiento y autorregulación, pues voy a ser mejor mamá o voy a ser una mejor compañera de trabajo, voy a ser mejor pareja, ¿vale? Pero sobre todo voy a estar bien conmigo misma, ¿no? Y sabemos que cuando estamos bien con nosotros mismos, entonces lo podemos manifestar y se produce este efecto que llega pues, a nuestro círculo más próximo, pero eso se expande porque, ¿no?, las personas estamos todas interconectadas y aprendemos las unas de las otras. Entonces, bueno, esa yo creo que sería la respuesta. Es verdad que es de interés público, pues porque se ha comprobado muchísimas investigaciones, ya décadas de estudio de la inteligencia emocional, pues que es una predictora del bienestar y de muchas variables positivas, y también es protectora, ¿no?, contra los efectos de pues, la psicopatología en general. Es decir, hay mucha investigación y hay investigación que apunta a que los gobiernos se ahorrarían dinero si invirtieran más en el fomento de la inteligencia emocional en muchos grupos, en muchos colectivos. Claro, aquí esta pregunta es muy interesante porque todas las emociones son importantes. Es decir, todas las emociones son relevantes porque las tenemos por algo. Es decir, si miramos a las emociones básicas, pues estamos hablando de emociones como el miedo, ¿no?, que nos está apuntando hacia una amenaza, o estamos hablando de la tristeza que me apunta hacia algo que a lo mejor no quiero, ¿no?, o si es una tristeza, si es una pérdida, hacia una necesidad de digerir esas emociones. Estamos hablando del enfado. A veces el enfado hace que afrontes algo, hace que pongas límites, ¿no? Te está también trayendo un mensaje. Entonces, bueno, pues, y luego están todas las emociones positivas, ¿no? ¿Por qué tenemos la felicidad? Pues nos indica algo que queremos, ¿no?, algo de lo que queremos más, por ejemplo. Y bueno, elegir una para ver cómo manejarla, pues es difícil, ¿no?, si queremos darles la bienvenida a todas. Yo, por ejemplo, pues en el programa de inteligencia emocional que hemos desarrollado, que se llama Yes to Emotions, pues ahí lo que estamos es dándole la bienvenida, ¿no? Es decir, vamos a decirle sí a todas las emociones y luego vemos, ¿no? Porque cuando se hacen problemáticas, ¿no?, estas emociones que decimos con el tono negativo, ¿vale?, es cuando sobrepasa el nivel de intensidad, ¿no? Hay una frecuencia y una intensidad que se vuelve problemático. Estamos hablando del miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo está en la base de todas las ansiedades, preocupaciones que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que elegiría para regular, bueno, pues a lo mejor esas, a lo mejor pues el miedo, el enfado, que nos hace ser muy reactivos también. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que hay que escucharlas, ¿vale?, y que hay que ver por qué están ahí y qué nos dicen, porque nos dicen mucho de nosotros, de nuestros patrones automáticos, de nuestras necesidades no cubiertas. Así que
Eso diría. Pues mira, ya que estamos hablando de las emociones, a lo mejor empezar por cultivar las emociones positivas, ¿no? Que hablamos mucho de regular las, ¿no? Que tienen un tono hedónico, negativo, pero a veces nos olvidamos de saborear, ¿no? Esta alegría de vivir, de saborear esas cosas pequeñas, esas cosas que nos enchufan a la vida, ¿no? Que de verdad nos llenan y nos sentimos más plenos. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Dónde buscar? Por ejemplo, en la gratitud. ¿Vale? O sea, a mí me parece que cultivar la gratitud realmente nos puede traer muchos beneficios. Saborear, como decía, cuando nos pasa algo bueno, cuando hacemos algo bien, cuando no, saborearlo, quedarnos ahí un poco, ¿no? Que siempre vamos a, vale, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que me falta? ¿Dónde no llego? Entonces, bueno, diría eso, ¿no? Que es parte de cuidar la salud mental, es parte de desarrollar esta inteligencia emocional, ¿no? De ser más autoconscientes. Y luego, aparte, desarrollar también como una red de resiliencia. Es decir, y aquí estamos hablando de cosas que, bueno, tienen que ver más con el autocuidado, ¿no? El autocuidado, y me refiero a la actividad física, el sueño, me refiero a la alimentación saludable, ¿vale? Eso siempre te va a dar una red. Luego ahí puedes construir todas estas, toda esta resiliencia también mental, emocional, ¿vale? Pero creo que hay que hacerlo hay que hacer un completo aquí, ¿vale? Para estar preparados para lo que llegue, que va a llegar. Siempre nos van a llegar cosas, ¿no? Es la vida, y esa parte de esa aceptación y de estar preparado para, bueno, pues para lo bueno y para lo malo.